Buenos Bonjour et días y bienvenue aux bienvenidos a rencontres de los l'ICSI sur encuentros la de culture ICSI juste et sobre cultura équitable. justa. Para Pour empezar, commencer, algunos quelques éléments elementos de de seguridad. sécurité. En Si cas escuchan una d'alarme, alarma, vous avez deux tienen dos principales issues de salidas secours qui sont principales para juste poder derrière vous. Par là, desalojar vous la êtes sala, que rentré. están detrás Et de ensuite, ustedes, vous y allez van a sur la la gauche et vous izquierda allez y arriver van au a point encontrar de el punto de rassemblement. encuentro. Para las Pour les personnes personas qui sont que à l'avant, une autre están issue de aquí secours delante, est nuestra située salida de juste à emergencia ma está gauche. Il y aquí a a un la izquierda de la escalier que vous escalera retrouvez y à también nos l'extérieur du encontramos en el bâtiment. exterior del En cas edificio. En d'urgence caso de urgencias médicale, je médicas, vous invite à por prendre le favor, numéro tomen el qui s'affiche, número donc le 01 que está aquí en 58 la pantalla, 68 22 18, qui met 0158-78-2218, directement en contact que avec le PC de inmediatamente sécurité et los qui prend contacta la con relève. el servicio médico Pour que va commencer a tomar ces entonces la rencontres, posta. on va regarder Bueno, ensemble vamos a quelques observar extraits de juntos vos algunos réactions quand extractos de on las évoque reacciones que la ustedes culture tienen juste et cuando hablamos équitable. de cultura justa. Allá vamos. Cultura justa. C'est Es vraiment un una herramienta instrument realmente muy poderosa puissant para de lograr la remonter transmisión, da d'événements de un top de los sécurité incidentes de pour seguridad sortir de para salir la de la logique lógica vu, pas ojos vu, que pas no ven, pris. corazón que no Quel est le siente. bon ¿Cuál es niveau el de nivel réaction à adecuado de avoir reacción afin para de mantener un clima maintenir de un climat de transparencia transparence y no crear et ne el pas créer de silencio en la tensions organización? organisationnelles? La El question tema de la de la valorización, de las valorisation, des contribuciones contributions positives, positivas, el tema de la la question reacción de de la los réaction managériale directivos frente a los face aux écarts. desvíos, Faire en sorte tratar de que no se de ne sancione el pas error sanctionner y que se l'erreur et transmita de la faire remonter información. les informations. Tenemos momentos On de a des moments de intercambio partage entre ces en las usines-là pour qu'ils fábricas puissent para que puedan échanger et qu'on intercambiar puisse aligner opiniones y podamos alinear les la línea lignes roja, rouges que qui deviennent finalmente es una finalement des línea lignes roja rouges común. communes. Tu dois Ay, tenés savoir que que saber si que tu si ne no reçois recibís pas des información infos, es c'est parce porque qu'il y hay a des información que se informations qui sont oculta. cachées. Hemos On a vraiment trabajado travaillé ensemble juntos avec tout un travail para pour poder se mettre d'accord ponernos de sur acuerdo sobre nuestra notre vocabulaire. terminología. El L'erreur, error, por par naturaleza, nature, existe existe y por lo et donc tanto il es est nécessaire necesario de le savoir, de conocerlo, le comprendre comprenderlo y et de acompañarlo. l'accompagner. El La reconnaissance, reconocimiento c'est un es carburant un combustible determinante déterminant para el de la éxito de los réussite sistemas des de systèmes de reporte reporting et y, en finalement de la última culture instancia, de juste. la cultura justa. Entonces, Alors, entonces, la culture la juste et cultura équitable, justa, comment ¿cómo ça marche? funciona? Alors, on a Bueno, pu lo le voir hemos à travers visto a ces quelques través de extraits. La estos culture juste et équitable, extractos, c'est un sujet testimonios. qui Es est un tema complexe complejo, et qui est multifacette, mais qui multifacético, aujourd'hui est y devenu hoy un es incontournable inevitable hablar de pour cultura toute justa organisation en qui a envie cualquier de organización que quiere continuer seguir de desarrollando développer su sa cultura de culture de seguridad. sécurité. Elle Implica implique la l'adhésion, adhesión, la la comprensión compréhension común commune y la et la cooperación coopération de de multiples múltiples parties partes prenantes. involucradas. Alors la Entonces, la notion de noción de culture juste et cultura justa, équitable, en por lo tout cas au menos a niveau des nivel de entreprises, empresas, elle est apparue apareció progresivamente progressivement durant durante les los années años 70 et 70 y 80, 80, tout d'abord primero en dans le el secteur sector de la aéronautique et aeronáutica y puis luego petit poco à a petit poco l'ensemble los distintos des autres sectores secteurs industriales industriels s'y empezaron sont a intéressés. interesarse en este Et concepto aujourd'hui, y hoy toute cualquier organisation, quelle que organización, soit no sa importa su taille ou son tamaño o secteur, sector, qui a que envie de quiera seguir continuer de trabajando travailler sur sobre su sa cultura de culture de seguridad, sécurité, eh ben, bueno, va aujourd'hui tiene que travailler sur trabajar sobre la la culture cultura juste justa. et équitable. Alors, Entonces, quand on cuando parle de hablamos de culture cultura juste et justa, équitable, ça nous amène aussi también à nous tenemos que poser hacernos quelques algunas questions preguntas esenciales. essentielles. ¿Cómo Comment est-ce qu'on reaccionamos réagit cuando las quand les choses cosas ne se no passent pas salen comme como se prévu? previó? Est-ce que la ¿La parole a palabra vraiment sa tiene place realmente un dans lugar en la l'organisation? organización? Est-ce que les efforts du Los esfuerzos quotidien, de la les vida petites cotidiana, réussites los sont pequeños reconnus à éxitos leur se juste reconocen valeur? con su justo valor. C'est toute la Bueno, question de la eso es culture todo lo juste et que tiene que équitable tratar la et cultura à justa, travers con la una volonté voluntad de mejorar la d'améliorer la seguridad sécurité o el ou la rendimiento performance de de manière manera global. globale. Aujourd'hui, Hoy cette esta mejora amélioration, elle es est imposible si impossible no si on ne sabemos sait pas vraiment exactamente lo que ce qui se sucede en passe à cada chaque nivel de la niveau de organización. l'organisation. Y Et les los salariés ont trabajadores des quieren informations informaciones muy précieuses. valiosas, Des informaciones informations que, qui pourtant à sin certains embargo, moments a veces restent quedan cachées, ocultas, ne no remontent pas ascienden a la par dirigencia crainte à por des moments temor ou parce o porque qu'on peut podemos avoir tener l'impression qu'il ne la sera rien impresión de fait que no va a de suceder de nada o ces que no se va a hacer informations. nada con esas informaciones. Alors, Entonces, la la cultura culture juste justa et hoy équitable aujourd'hui, c'est un es véritable una levier verdadera pour palanca, un travailler motor para sur trabajar la sobre la transparence, transparencia, sur sobre la l'équité et créer un climat igualdad, para de generar un clima confiance. de Alors, confianza. quand on Cuando parle de hablamos de climat de clima de confiance, confianza, c'est hablamos de un un espacio en espace el où que chacun va cada se cual sentir se va a sentir libre de libre partager para ses poder expériences compartir et sus ses difficultés, experiencias y sus mais aussi dificultades y ses también réussites sus du éxitos quotidien. en lo cotidiano. Alors, Hoy aujourd'hui, on también peut aussi podemos se poser la plantearnos question, por mais qué pourquoi en dans algunas certaines empresas y
organizaciones
se puede hablar libremente y en otras eso parece muy difícil de hacer. Y la voluntad sería más vale guardar silencio. Para contestar esta pregunta, seguramente tenemos que preguntarnos cuál es el lugar de la palabra, del poder hablar, cuál es el lugar de la transmisión hacia arriba de la información que viene desde el terreno. Cuando hablamos de cultura justa, también hablamos de esa voluntad de crear cosas nuevas, una voluntad de trabajar en torno del aprendizaje colectivo, de saber de hablar de lo que sale bien, de lo que sale mal o de lo que salió distinto. También es ver de otra manera cómo se transmite la información del terreno hacia los dirigentes, ¿no? Porque puede suceder que lo que llegue no sean buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que igual se transmite la información y que se va a poder tratar esa situación. También es reconocer lo que habitualmente es invisible, esos gestos en lo cotidiano, ¿no? Esas pequeñas ayudas que puedan suceder para que las cosas sucedan mejor conjuntamente. Cuando hablamos de cultura justa, finalmente, es algo que involucra a todos y todas, managers, operadores y también todo lo que tiene que ver con recursos humanos, autoridades, las instancias que representan al personal. Y trabajar sobre la cultura justa. Bueno, no tenemos un manual de uso ya hecho, lamentablemente. Tampoco es un concepto fijo, consolidado, es algo que se co-construye y que se va ajustando constantemente según los contextos en los que nos vayamos encontrando. Si seguimos con esta noción y trabajamos sobre esta noción de cultura justa, bueno, esto también nos lleva a interrogarnos sobre diferentes modalidades, ¿sí? ¿Cuáles son finalmente los desafíos que vamos a tener que enfrentar en torno a la cultura justa? ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos, las tensiones que implican? Una primera tensión, un primer desafío gira en torno de los desvíos que pueden existir entre lo que nos dice la teoría y la realidad de las organizaciones. La teoría y el aporte académico nos dice que la cultura justa es ante todo, digamos, está allí para saber y aprender, ¿sí? Esa sería su finalidad, saber, es decir, que tenemos que ver si existe una verdadera libertad para hablar y eso hay que favorecerlo a cualquier precio, lo mismo que la transmisión de información y trabajar sobre el aprendizaje y sobre un conocimiento mejor de las causas profundas. La realidad de las organizaciones es más compleja. Bueno, porque hay reglamentaciones, hay recursos humanos y sus reglas, tenemos actualidades operativas y tenemos que poner en relación todos estos elementos, lo cual no es fácil en la práctica. Otro desafío tiene que ver con la denuncia, con el reporte y la protección de las personas que han reportado algún tipo de incidente. Si damos este espacio y si damos esta garantía de protección, en algunas situaciones tenemos que decirlo, no es tan fácil proteger cuando se transmiten informaciones que pueden ser difíciles, complejas, ¿no? Más que nada cuando estamos en terrenos reglamentarios y judiciales. Otro desafío tiene que ver con esa voluntad de querer resumir la cultura justa como reconocer y sancionar como si el mundo fuera blanco y negro. Y la realidad, ya sabemos, es más vale gris, con una gran complejidad de las actividades que nos llevan a preguntarnos en cada vez, bueno, ¿cuál fue el contexto y la situación, ¿no es cierto?, en cada ocasión. Y también indicadores de cultura justa, en particular para la transmisión de la información, para la denuncia, ¿no? Ahí vamos a ver que hay una degradación y eso es una mala, eso es una mala noticia o, bueno, por lo menos tenemos informaciones para poder enfrentar una realidad que hasta ese momento no será ajena. Entonces, preguntas, desafíos que abren este tema de cultura justa. Estos encuentros están aquí para descubrir, para experimentar, para compartir. Entonces son encuentros que constituyen una ocasión para explorar la noción de cultura justa, implementarla también
Y yo les de venir diría, se frotter, de bueno, frotter ses venir a convictions, confrontar qu'on también soit convaincu ou convicciones, ver sceptique, ou si qu'on soit estamos en quête convencidos, d'inspiration convencidas, o si sur un tenemos cierto sujet. Aujourd'hui, ces escepticismo. rencontres Estos sont là encuentros pour están vous, aquí pour para l'ensemble de la toda la communauté comunidad de l'ICSI, ICSI, para pour compartir partager entre entre pairs pares, con avec des expertos experts et también, s'essayer y à cette para culture juste et asociarnos a esta équitable. Et cultura on va justa. Y continuer vamos a continuar ahora maintenant déjà con la avec l'ouverture apertura de de ces estos rencontres encuentros, à travers con une una nouvelle nueva partie parte. où on va Vamos a partager avec compartir vous con ustedes nos nuestras convictions convicciones en autour de torno a la la culture cultura juste et justa équitable, y ainsi que des vamos a presentarles témoignages también inspirants testimonios de inspiradores de différents membres distintos de miembros de l'ICSI. ICSI. Y Et para pour ello cela, je voy vais a inviter invitar a Katia, Katia a Leibovitch Katia Leibovitz d'Air de France, qui est Air responsable France, de es la responsable culture de juste. cultura Bienvenue, justa. Katia. Je t'invite à Bienvenida, te t'installer à invito a que côté de te moi. On va instales conmigo regarder y ensemble une miremos première juntas un vidéo primer video autour de la sobre el liberté de poder parole. hablar libremente. No se pueden controlar los riesgos cuando se trabaja en silencio, pero en muchas organizaciones eso es exactamente lo que sucede. Las informaciones útiles para la seguridad están presentes, existen, pero nadie las transmite. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de que nos señalen con el dedo, porque vimos que hubo otros que fueron reprendidos por hablar, porque un buen profesional no tiene problemas, porque pensamos que no sirve para nada y que de todos modos la culpa siempre la va a tener el operador. El resultado entonces son equipos que guardan silencio y una organización que avanza sin la información que necesita para mejorar. Una cultura justa es una cultura que permite que se hable libremente. Se plantean reglas claras, se fomenta la transmisión de la información de abajo hacia arriba y se garantiza que la palabra, que el hablar no es un riesgo, sino un recurso inestimable para la organización. Pero esto solo funciona si hay confianza, si las personas saben que al hablar no serán juzgadas, independientemente del puesto, de la función o del lugar que ocupen en la empresa. Si se tratan los hechos y no las personas, si se buscan las causas profundas de las fallas, no hay culpables. Si la confianza está presente, la información se transmite y puede ser analizada y tratada. El objetivo final, bueno, controlar mejor los riesgos, pero controlarlos de manera real y concreta y sostenible, porque conocer mejor lo que sucede en la organización nos permite enfrentar los problemas con absoluta decisión. Bonjour Katia. Bonjour. Alors, j'aimerais que tu nous parles de la remontée d'informations, de la Quiero que liberté de nos parole et hables de quels la sont les libertad engagements en fait para d'Air France hablar pour y favoriser qué cette hace Air remontée, France para alors qu'aujourd'hui, favorecer esta vous avez transmisión de la plus de información, 80 000 porque remontées par an ustedes sur des sujets hacen de sécurité. 80.000 Alors en fait, transmisiones de l'engagement, il información, vient du hablando bureau justamente du de commerce esta qui chaque année re-signe palabra libre. l'engagement Entonces, de la l'entreprise par empresa rapport à la tiene un culture juste. compromiso con Donc ça relación a la inclut cultura bien sûr la justa sobre varios liberté, pilares. évidemment En primer d'abord la lugar, liberté de parole, hablar le droit à libremente, l'erreur. Alors el derecho, entre comillas, il faut encore porque s'entendre sur tenemos ce que qu'on ponernos de entend acuerdo en lo par que erreur. es el Et puis error aussi, ça a été dit y dans lo que dans la se dice vidéo en que el je t'ai video y montrée en en la introduction, introducción, la buscar recherche las des causes causas profondes. L'idée, c'est profundas, pas du tout no de buscar chercher un un coupable, mais culpable, c'est d'essayer de sino comprendre tratar ce de qui s'est entender lo que passé et de pasó remonter y vraiment, ir aller más au-delà allá del juste de l'individu, individuo para ver comprendre lo ce qui s'est que passé et sucedió éviter y no non seulement solamente que ça se para que esto reproduise, se mais reproduzca que le, entre o guillemets, no se derrière, reproduzca on y a un accident. justamente hay que insistir en Alors, transmitir la comment est información. ¿Y cómo organisée cette se remontée organiza d'informations chez Air esta France? Quels transmisión de sont les información en principaux Air canaux France? finalement de remontée? Alors, Hay il y a un un canal canal déjà informatique, informático, un sistema un système informático informatique, donc que se ça llama s'appelle IKEF, IKER, pero bueno, peu importe le nom, independientemente del nombre, et que nos qui nous permet, enfin, permite qui permet que à cada chacun uno de d'entre nous, nosotros, chaque cada salarié, qu'il soit empleado au que sol esté ou en vol, volando, les los pilotes pilotos, por ejemplo, o ou les la personnels navigants commerciaux, gente que está de en remonter tierra, des puede anomalies, des informar écarts, anomalías o et puis desvíos si ensuite la l'organisation, le organización traitement, en fait, il tiene est un peu un différent pour tratamiento les diferente pilotes et para los puis pour le pilotos y reste de para la el population, resto de los empleados o de la puisqu'effectivement, población, porque côté por parte pilote, de ils los sont pilotos plus matures sur tienen le más sujet madurez con et relación il y a al une tema y hay una une esfera sphère de sécurité seguridad de des los vols qui est vuelos que es distincte diferente de la sphère de managériale, c'est-à-dire que le manager n'est pas de au la courant gerencia, porque du el traitement, gerente du no recherche des está causes et al de tanto l'analyse just and fair, de la sauf seguridad en los si vuelos.
a menos que haya algún consejo de, entre comillas, sabios, que se transmite la información y se va más allá. Pero en tierra es diferente porque los gerentes están con sus equipos en el terreno y los managers están al tanto, ¿no es cierto? Y no es un compartimiento estanco como lo es para los pilotos. Entonces, para los pilotos es un sistema bastante alejado de la línea gerencial. Por lo menos es protector para que puedan hablar y también es posible que el gerente de los pilotos no vuela mucho, muy seguido. A veces pasa, pero a nivel de la tierra eso no sucede. ¿Cómo se garantiza una justicia con esta noción de cultura justa? ¿Cómo se garantiza esta justicia entre las diferentes poblaciones? Dentro de las mismas poblaciones, esta cultura justa, damos herramientas en común. Hay una herramienta para caracterizar los desvíos, si hay error, no error, desvío o violación. Y también es una herramienta que permite ver las causas profundas a diferentes niveles, individualmente, y las supervisiones también cada vez a nivel más alto. Y también la aplicación es un poco diferente y se trabaja para armonizar la aplicación, aunque las condiciones de trabajo, porque el piloto no viaja siempre con el manager, pero los gerentes en tierra siempre están muy próximos de los empleados, entonces no se puede hacer un copy-paste exactamente para cada organización. Muchas gracias, Katia, por este testimonio sobre la transmisión de la información y el hablar libremente. Muchas gracias. Ahora invito a Serge Clérance. Es el director Prevención, Salud, Seguridad, RDF. Y ahora vamos a hablar del error, pero antes vamos a ver un pequeño extracto sobre el error. Dejemos de buscar el error. Dejemos de buscar el error, porque mientras busquemos culpables pasaremos para el lado de los verdaderos problemas. Un accidente que se produce en un riesgo importante no es culpa de una sola persona, siempre es el resultado de un sistema que falló. Aunque el error sea visible y fácil de señalar, es solo un síntoma, no es la causa profunda. Lo que hay que hacer es entender cómo las líneas de defensa previstas se tomaron en cuenta, se fallaron, cómo hay que prevenir el evento, recuperar o mitigar las consecuencias. El modelo del queso suizo propuesto por James Rison nos ayuda a verlo claramente. Cada barrera es una organización que puede tener fallas, y cuando estas fallas se alinean, el accidente se produce. Nuestro modelo PRA, prevención, recuperación, atenuación, son estas tres líneas de defensa que hay que prever para controlar los riesgos. Por lo tanto, cuando se produce el evento, la verdadera pregunta no es quién cometió el error, pero qué es lo que en nuestro sistema no funcionó. Y para obtener mejores respuestas a esta pregunta se necesita una cultura justa, un clima de confianza, de escucha, libertad de palabra, poder hablar libremente para poder admitir el derecho al error y adoptar una reacción adecuada. Solo aceptando cuestionar a fondo nuestros mecanismos podremos realmente evitar accidentes graves y fatales. Entonces, Serge, ¿qué es un error en su empresa? Muchas gracias. El error es poder hacer la distinción entre error y transgresión. Un error es un acto no intencional que se basa en el hecho de saber, porque yo no sabía, o es una cuestión de competencia, de experiencia, y el poder es si tenía los medios para poder hacerlo. Por el contrario, una transgresión es algo intencional. Estamos en algo independientemente de la motivación, o cuando un error se repite puede ser una transgresión, o también puede ser ámbitos que la empresa consideró
inaceptables, son alguna línea roja que no se puede pasar. Entonces el error no es la transgresión y las respuestas que se pueden dar tienen que ser proporcionadas en cada caso. Si estamos desde el punto de vista del error, hay que acompañar, hay que capacitar. Cuando estamos en la transgresión, estamos en algo más grave y hay que ver las respuestas que vamos a dar no son del mismo orden. Entonces, ¿cómo procede la gerencia en la empresa? Cuando estamos frente a un error, son respuestas, que es la capacitación, acompañamiento, comprensión con relación a lo que la persona pudo hacer. El análisis nos permite ver si es una falta de capacitación o si es un tema de necesidad de acompañamiento a través de una animación particular para acompañar en el terreno, pues un acompañamiento del empleado, del grupo de empleados que provocó este desvío. Cuando estamos en la transgresión, tenemos que analizarlo y ver si es una transgresión banalizada, porque todo el mundo lo hace, o si estamos en un tema de transgresión para un interés personal, entonces hay que dar respuestas más fuertes, incluso pueden aplicarse sanciones disciplinarias. Entonces, para el error, digamos, ¿es tan fácil y es compatible con el ejercicio de una actividad de riesgo? Es una pregunta que se debate mucho en ICSIA, diferentes grupos. El derecho al error se institucionalizó, sobre todo en actividades en las industrias que ejercen actividades de riesgo, que es muy complicado, porque el público en general y las autoridades o el Código de Trabajo admitan el derecho al error en, por ejemplo, actividades de riesgo como la salud o Air France. No es fácil decir que hay una tolerancia con respecto al error en estos casos, pero una vez que uno esto lo dijo, se pueden implementar soluciones en la lógica de los diferentes tipos de acciones para mejorar el rendimiento humano y evitar este tipo de errores. Es una lógica de mejora continua que se hace. El error es humano y se puede admitir porque forma parte de la gente. Hay que implementar barreras, respuestas para disminuir este tipo de errores. Luego hablamos en el caso de la transparencia, pero una vez que se implementa siempre tengo un problema de hablar de un derecho al error en una actividad de riesgo, porque no es lo que dice el código laboral o lo que piensa la sociedad. Finalmente tenemos un error humano, pero el sistema y la organización tienen, digamos, que paliar estos errores y el error humano, lo vimos en el video, no es la causa única, no es nunca la causa única. Hay que comprender lo que llevó a este desvío, a este error y que la organización pueda lograr que el error no se vuelva a producir. Muchas gracias, Serge. Ahora recibo ahora a Véronique de Rouki. Véronique es Salud y Seguridad en Safran. Tiene 700 profesionales a su cargo, profesionales de prevención en 700 sitios que participan y vamos a hablar ahora del reconocimiento. Vamos a ver un pequeño extracto, un pequeño video.
El La reconocimiento reconnaissance, muchas c'est veces souvent le es parent el pauvre des último politiques lejón de del carro sécurité. de las políticas de Et seguridad. pourtant, Sin c'est un embargo, es levier una herramienta essentiel esencial para d'engagement et fomentar de el compromiso y la mobilisation contre la movilización, révision el des fin de pratiques. Le mejorar las problème, prácticas. El c'est qu'on ne sait problema es pas que no siempre toujours sabemos qué quoi es lo que hay que reconnaître, reconocer y ni cómo comment. Quand il y a hacerlo. un écart, Cuando hay un un incident, desvío, voire un un incidente, un accident, accidente, là on sait réagir. sabemos Mais quand cómo rien ne se reaccionar, pero passe, cuando no sucede quand nada, tout cuando roule, todo on se dit funciona, tout est uno dice normal. todo está Les bien, gens la ont juste fait gente leur cumplió boulot. con su Mais en fait, non. trabajo Quand tout se y passe bien, todo c'est une vraie sucede bien, performance. Ce eso es sont un des verdadero compétences logro. acquises, Son des competencias initiatives adquiridas, pertinentes, iniciativas des arbitrages correspondientes y intelligents decisiones et on inteligentes lo planifie que sa permitieron performance. controlar los Ce sont riesgos. des Son équipes los qui tiennent la equipos que ligne, mantienen sans la relâche, línea qui ont construit ce permanentemente sin succès. Et descanso ça, y que ça construyeron el mérite d'être éxito. Y souligné, eso merece ser valorisé et destacado, reconnu. valorizado y Pourquoi? reconocido Parce que c'est porque es contagieux. contagioso, Ça permet de porque faire permite grandir une desarrollar una culture cultura où les pratiques se en la que répètent, se repiten las où l'on capitalise sur prácticas le y succès. se C'est saca donner du provecho de sens au nuestros travail bien fait. éxitos. Da Et sentido c'est al ce qui rend trabajo bien fier, hecho y eso es lo utile que nos et hace sentir impliqué. Au orgullosos, final, útiles e un implicados. merci, Al final, ça un peut tout muchas changer. gracias puede cambiarlo todo. Alors Véronique, où en est Safran sur sa démarche Culture Bueno, Juste et Verónica, Équitable? ¿qué nos contás de cultura justa Alors, en Safran? nous, on a déjà signé Nosotros une hemos firmado una politique política qui a été donc signée par notre CEO il y a quelques hace mois. algunos Et meses. c'est Es une una politique que l'on política a voulu tripartita, Elle porque couvre à la va a fois la cubrir culture juste et cultura équitable en justa matière de en santé salud et y seguridad, sécurité, mais pero aussi también en en termes de términos de sécurité des vols, et vous l'aurez seguridad de los compris roles. avec le Lo témoignage précédent escucharon d'Air recién con France, el et testimonio precedente aussi de Air sur nos France. Y principes también hay un d'éthique principio de au ética en el travail, trabajo. notamment. Donc ça a été Entonces, le este ha point sido de el punto de départ. partida. Ensuite, comme tout Como cadre cualquier de marco de référence qui se referencia que se construit, on a construye, défini vamos a la definir el procédure qui va procedimiento bien et que va surtout un bien y guide también una guía para managérial. managers. Et ce guide, on s'apprête à le Y diffuser. Et ce qui es est una guía que important, vamos c'est a qu'on l'a difundir y construit lo avec importante es nos que lo hemos instances représentatives construido du con personnel. nuestras instancias de Et ça, representación c'était del aussi personal y eso fue extrêmement muy, important muy pour importante préparer la para suite et la mise en preparar œuvre. lo que venía después y su On est en implementación. train de faire un certain También nombre de estamos formations dando avec plein de algunas bonnes équipes qui, capacitaciones en mi depuis plusieurs mois, equipo fait le tour y du que monde aparte pour faire des implica mucha formations sur gente la y culture el juste et mundo entero, équitable parce ¿verdad? que ça nous parle à Porque nous, esto, mais juste et équitable, c'est pas digamos, también hay forcément que facile à intentar, traduire ¿cómo dans un definimos, no es quotidien. cierto? Cultura justa Et en los distintos equipos en el on est à peu mundo. près là Más o menos 300 somos leaders 300 de formés, líderes y que están compris en integrando esta faisant des visites capacitación sécurité, des gun y walk, des también briefings. distintos sectores de Un gros nuestra programme. empresa Donc, y de sectores et je sais dedicados. que Sé que Michel parcourt Michelle le en este monde momento está pour le recorriendo el sujet. mundo para Alors, tratar este tema. comment est Entonces, ¿cómo abordée se la aborda el reconnaissance dans cette démarche? reconocimiento en Alors, esta le film le dit metodología? bien, c'est Es un un tema sujet difícil, difficile, mais sur pero lequel on a des tenemos enjeux desafíos culturels culturales extrêmement muy importants. Il est importantes. beaucoup Es moins mucho difficile menos dans d'autres pays difícil qu'en en otros France, par países que en exemple. Et Francia. l'avantage de groupes ¿Sí? comme le Entonces, nôtre, para un c'est qu'on grupo peut como el vraiment nuestro, y esa es una avoir aussi ventaja, podemos des bonnes también pratiques, des observar buenas retours sur d'autres prácticas, también cultures où tener un c'est feedback moins desde otras culturas, ¿no es difficile de cierto? finalement la petite enfance Y de bien poder reconnaître le también travail. Voilà. entender qué estamos haciendo en Euh, Francia. donc nous, c'est parti d'un moment Entonces, fort également, formamos, très digamos, visible de es un notre momento CEO, ça a muy été de dire importante, la es culture ser santé visibles, sécurité, eso es una ça doit política être de la empresa avant y la tout cultura de un objet de seguridad reconnaissance. necesita sí o sí Et ça reconocimiento. ouvre quand même un certain Y nombre de esto portes pour necesita l'alignement dans abrir diferentes l'organisation. puertas para la Et organización. puis, c'est aussi Y donner du también sens. es Le darle un film poco sentido, tal como le el video disait lo bien. mostraba. A ver, Dire merci, decir, c'est por aussi ejemplo, activer le gracias, ¿no? système de Eso activa récompense un et notre sistema de cerveau est fait recompensa. pour Nuestro récompenser. cerebro Et c'est comme inmediatamente ça qu'on está apprend. abierto a que esto Et le donc, suceda. lier la Entonces, culture alinear la juste et cultura équitable à une justa culture con una d'apprentissage cultura de permanent, aprendizaje c'est lui permanente es donner du darle sens sentido et faire y hacerla progresser y hacer l'entreprise. C'est avanzar pas nuestra juste dire on empresa. reconnaît parce que le travail est bien fait, c'est ¿Sí? aussi Y también progresser. reconocer es Donc on l'a vu, avanzar. hein, la El reconnaissance, c'est reconocimiento contagieux. Alors, es est-ce que tu peux nous donner contagioso. ¿Nos puedes quelques dar algún exemples? Tu nous ejemplo? disais Nos qu'il y avait des contaste que había différences selon diferencias les en los pays. distintos Est-ce países que tu peux nous en y parler si un peu podés plus? profundizar este tema. Oui, alors j'ai en A ver, tête un pienso pays en où un c'est très très país, marqué. Par exemple, c'est por ejemplo, au México. Mexique où nous avons En une petite México dizaine tenemos d'implantations. 10 Là-bas, toutes les erradicaciones bonnes aproximadamente actions, y hay buenas activités, bonne acciones, buenas attitude, on va dire, actitudes. Todo génèrent eso un nombre de genera un points. puntaje. Voilà.
¿no? Y según la cantidad de puntos que vayan teniendo nuestros colaboradores, pueden acceder a premios que están exhibidos, ¿no? En la entrada de la fábrica. Y eso funciona muy, muy bien. Y cuando hay buenas noticias o éxitos, y bueno, es un momento de fiesta, es un momento de festejo, hay globos, orquestas, ¿sí? Veo que hay sonrisas aquí en la sala. Bueno, imagínense eso en nuestras fábricas francesas, lo veo más complejo, ¿no? Hasta contraproductivo, incluso me animaría a decir, ¿sí? Sí, hay una persona que está haciendo el maorí aquí en la sala, que está casi terminándolo y que consultó a operadores en el terreno que le decían, yo no quisiera que el reconocimiento de mi trabajo sea tan expuesta, comprenden, sea tan visible. O sea que, ven, es algo que debemos, digamos, abordar con matices colectivos, pero también culturales. Y no solo pienso en la palabra gracias, pero sí expresar gratitud por el trabajo que hacen nuestros equipos, nuestros operadores, que son los más expuestos desde ya, y también creo que hay que darles los medios para que mejoren permanentemente su entorno de trabajo. No hay nada peor para un operador, y eso es lo que nos dicen, que transmitir una problemática y esperar semanas o meses para que la problemática, digamos, empiece a ser abordada. ¿Sí? Eso, por ejemplo, hay algo que no funciona, una máquina que no funciona bien. Bueno, lo importante es empezar por responder favorablemente y muy rápido cuando tenemos una transmisión de alguna información que nos pide que les mejoren el entorno de trabajo. Eso forma parte del reconocimiento. Perfecto. Vimos que no era fácil, que había que matizar, nos dijiste, ¿no? Según las culturas, pero ¿pudieron institucionalizar algunos momentos de reconocimiento, por ejemplo? Safran todos los años organiza un gran concurso sobre innovación, que es el corazón de nuestra actividad, y es una innovación que llamamos participativa, innovación participativa. Todos los colaboradores son invitados a presentar en distintas carpetas donde tengan ideas innovadoras. Y una de las categorías del concurso es la experiencia del empleo. Y ahí tenemos algunas iniciativas vinculadas con seguridad y salud. Y poco a poco, sí, vamos subiendo la organización por etapas hasta el concurso final que se hace en nuestro sitio en Sacré de investigación tecnológica, y allí los colaboradores elegidos vienen y presentan su idea, y los miembros del directorio, del comité ejecutivo, digamos, hay este encuentro, ¿no es cierto?, con los colaboradores. Eso, digamos, es una manera de alentar mucho la interacción, y tuvimos muchos temas este año, por ejemplo, en salud y seguridad. Eso para mí es una buena noticia, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces se puede reconocer esos matices, ¿no es cierto?, de la empresa y de la cultura. Muchas gracias entonces, Véronique, por haber compartido tus ideas con nosotros. Ahora quisiera que suba Laure Giraudet de Veolia. Laure es directora de salud y seguridad de Veolia y hoy tiene más de 200.000 colaboradores en el sector del agua y de la energía. Entonces vamos a hablar de la línea roja, pero antes de eso vamos a ver un video. Definir la línea roja no es algo secundario, es algo estratégico. La línea roja implica una situación con la que la organización no transige. La línea roja nos dice claramente, este riesgo aquí no lo aceptamos. Esta postura se aplica a los comportamientos, decisiones o situaciones de trabajo que originan los riesgos más importantes. En el terreno, esta línea roja permite que se activen los no-go.
Si las Si les condiciones de conditions de seguridad sécurité ne sont no pas están réunies, on arrête presentes, le hay que travail detener el et on trabajo y hay réfléchit que ensemble à une pensar solution, colectivamente una même si decisión, les délais sont aun serrés, cuando los plazos même si sean le chantier est critique. justos, aun cuando la Franchir une situación sea ligne rouge, c'est très crítica. sérieux. Cruzar una línea roja Ça es peut donner grave, lieu puede à un provocar accident un grave, accidente voire grave o incluso mortel. fatal. Mais Pero no il ne se s'agit pas trata de de juzgar juger a en ciegas, aveugle, il hay que faut analizar. analyser. Y a Et parfois, veces ça révèle un esto problème revela un problema de d'organisation du organización travail. del On trabajo. demande Se pide lo l'impossible, alors imposible, le système entonces pousse el à sistema franchir la ligne. presiona y cruza la Là, línea. c'est Entonces l'encadrement los et directivos y la l'organisation organización qui tienen doivent que se remettre en question. cuestionarse. Mais parfois, Pero c'est a un choix veces se trata de una individuel. elección On s'écarte des individual. règles Nos par desviamos de confort, las par normas por négligence, comodidad, par por negligencia, malveillance. incluso por malicia. Et là, il En faut ese une caso hay que réaction reaccionar juste, de manera sans correcta, laxisme, sin sans laxismo, excès, sin mais une excesos, una réaction reacción appropriée, adecuada, proportionnée proporcionada et y assumée. asumida. Parce que le Porque el vrai danger, verdadero c'est quand peligro on laisse faire. es el Et ça, laissez-faire. à tous les Y niveaux, eso, en c'est cualquier toxique pour la nivel del que sécurité. hablemos, siempre es tóxico para la seguridad. Alors, Log, est-ce qu'il y a ¿hay des lignes una rouges en línea Veolia roja et en comment ça se Veolia? concrétise? ¿Cómo se concretiza? Oui, Sí, bien por sûr, supuesto, Claudia, il y a claro des que hay una lignes línea rouges, roja. même si leur Aunque partage et les las conséquences des consecuencias de las violations sont en train violaciones de se están en este structurer. momento siendo Donc, estructuradas. merci pour la Entonces, vidéo, gracias ils por sont este tous super video. Es et elle illustre bien maravilloso la démarche porque qui est en cours. ejemplifica muy En bien fait, Veolia, nuestro depuis recorrido. Desde 2016, a 2016 des tenemos standards santé estándares sécurité de salud y seguridad qui en sont Veolia, de de buena très bonne calidad, qualité, mais pero je dirais trop demasiado experts, trop détaillés, detallados, plutôt pour la filière expertos, y en santé-sécurité et un salud certain nombre de y top seguridad managers. Et après está l'OPA de muy Veolia bien, sur Suez, moi je digamos, viens du para Monde Suez, la Veolia, première pero chose chez Veolia que j'ai la souhaité parte mettre Suez en de place, c'est les Veolia, règles qui lo sauvent pour avoir des importante son las messages reglas pour les que van a opérateurs qui salvar soient la un peu vida plus y que tienen que ser clairs. claras para los Et operadores forcément, comme porque tout le les va a monde, on a salvar fait des la vida. déploiements Y un peu à a marche veces forcée, avec les hay réunions engageantes pour reuniones essayer un de poco faire largas para approprier que se ces règles et de ajusten y se les cumplan esas officialiser. reglas y se Et aujourd'hui, oficialicen. les Y lignes hoy la rouges línea roja sont très en está muy lien avec vinculada nos con las règles qui reglas que sauvent salvan ou vidas o con certaines règles pour les algunas filiales qui voudraient reglas para faire des algunas filiales focus que quieren ciblés. hacer, Et on est en train de se rendre compte que digamos, tratamientos après ce premier específicos. Y déploiement, que les después règles toutes ya seules, c'est sabemos, pas ¿no?, que encore con las reglas no suffisant. Donc en alcanza. fait, en ce moment, Por on est eso en ahora train de les estamos compléter completándolas con avec des mesures medidas opérationnelles. En operativas. gros, 5 Sí, phrases 5, qui por ejemplo, décrivent bien frases chaque règle que qui nos sauve, qui ont dicen été qué testées regla salva chacune una dans vida. 3 Lo pays hemos différents pour traducido, avoir des hemos cultures evaluado différentes, en pour 3 avoir des países messages distintos para tener dédiés mensajes opérateurs avec des mises à dedicados para niveau los terrain operadores a nivel del complémentaires. terreno. Alors, ça veut dire quoi Y ces entonces, mises à ¿esta niveau? nivelación qué Ah ah. significa? Ces mises à niveau, A en ver, gros, cuando c'est que hablamos de les nivelación, queremos managers de decir que el proximité dirigente de prennent le temps proximidad de bien faire un gap pueda hacer analysis un gap entre análisis ce qui est entre lo que décrit dice el sur le papel papier y et la leur verdadera vraie pratique práctica, ¿no es actuelle. cierto? En Entonces, gros, preguntarle demander à un concretamente a los collaborateur en Ouzbékistan de bien colaboradores en mettre sa Uzbekistán ceinture si si se pusieron aucun el cinturón, des chargeuses si, a une ceinture, si eso c'est un puede peu funcionar bien bizarre. o no, parece un Et on poco peut avoir la raro, même ¿no? chose Eso pour tal vez d'autres pueda types adaptarse más de para règles. otros países y para Alors, esos operadores tendremos on a otros parlé du contextos. stop chantier ou du stop Hablamos de activité. detener Quand est-ce la qu'on actividad, ¿no s'arrête? es Donc, quand cierto? on a des lignes Cuando rouges, généralement, la chez línea Cadet Gourmand, roja il nos faut dice savoir que hay que s'arrêter. detener la Comment ça se actividad. passe? Alors, Bueno, c'était quelque eso chose qui n'était pas no si es tan simple que ça chez sencillo. Veolia. J'ai En envie de dire qu'il Veolia y a hay peut-être des países pays où le donde stop detener la activité était déjà actividad assez ya es una mature. Je dirais situación qu'en France, on madura. était plutôt En moyen-moins. Francia estamos Et après le más déploiement viendo un des règles qui poco caso sauvent, por on a fait le caso. choix Y este cette año, année, dans en le el cadre de marco de notre nuestra grosse gran semaine semana de salud y santé-sécurité, de seguridad, faire un decidimos vrai hacer un déploiement gran très fort du desarrollo stop de este activité. tema, Donc, pour faire le stop el activité, detener la on a fait une actividad. formation Hicimos una spécifique capacitación des específica para los managers qui dirigentes. leur expliquait à la Les fois ce que dijimos en qué c'était consistía et y surtout cómo comment le hacerlo, faire, parce qu'on ¿no? voulait En que les particular managers trouvent les porque bons mots pour los accompagner les dirigentes équipes, tienen que que ce encontrar soit las bien fait à palabras la fois vis-à-vis des concretas y sous-traitants et des adecuadas para employés. poder acompañar a sus On a equipos. offert à chaque También collaborateur, en fait, j'ai para amené mes petits cada outils, on a offert une colaborador carte tenemos una qui est tarjeta verte, verde qui était une façon que d'autoriser que chaque permite, es una collaborateur a, autorización, qui ¿sí? rappelle le Que Stop les Think Act de notre démarche de recuerda cette année cómo se avec tiene que la signature de efectuar son manager la qui l'autorise detención de la à actividad, y arrêter esta tarjeta et lleva à la rentrer firma dans del la vigilance dirigente, partagée. que es Et una on a fait autorización. aussi Y también un jeu hicimos de un juego de cartes avec cartas 60, con plus de más de 60 60 situations avec situaciones des photos y fotos de de cas casos concrets, en fait, concretos, malheureusement, de lamentablemente, ¿no? De
de la empresa para que la gente cuando juega esté en esa situación y decida si detiene o no la actividad, qué medidas no precautorias puede tomar y cuándo tiene que volver a lanzar la actividad. Para los dirigentes, es cierto, esto es muy novedoso en algunos países, los desalienta un poco, necesitan tiempo, hay que entender lo que es una visión compartida y va a llevar muchos años, lo sabemos. También cada año tenemos un desafío en nuestra semana de salud y seguridad. En este caso es sobre cómo desarrollar detener la actividad en los mejores casos
Y esta noche vamos a decir quiénes fueron los ganadores, así que no puedo decir más sobre este tema. Entonces dijiste innovación, desafíos en torno a la cultura justa, temas que son difíciles, ¿no es cierto? Que implican línea roja y detener la actividad. ¿Puedes hablar de los roles de los asociados o de las partes sociales? Bueno, el sector social es muy importante, tiene que ver a veces con las sanciones o con el stop de la actividad. No son necesariamente, son personas que están en lo cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, está bien hacer alguna pausa o detener la actividad. Entonces, tenemos dos comités, un comité europeo con representantes de 35 países y un comité francés, y en ambos casos firmamos acuerdos sobre salud y seguridad. Primero Europa el año pasado y este año firmamos un acuerdo en Francia para tratar cultura justa, detención de la actividad, pero con cosas un poco más profundas, ¿no? En Francia, por ejemplo, riesgos psicosociales. Entonces, en estos debates hicimos mucha pedagogía sobre cultura justa, sobre qué significa, hicimos un glosario muy exacto, preciso, para saber qué significa cada palabra, siempre incluyendo los acuerdos en Europa y Francia. Y nos pusimos de acuerdo entre familias de líneas rojas. Primero, lo que salva, si fueron bien explicadas las reglas y se dieron los medios para que se respeten, es importante que esto suceda. Luego, los países con las reglas que salvan un poco más lejos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con acoso. Y Caroline, que está aquí en la sala, les va a poder presentar también lo que hacemos sobre cultura justa, los pilares que vimos hoy sobre el silencio en la organización, la transmisión de la información y también el reconocimiento y el pilar que para mí el más débil, ¿no? En Veolia tiene que ver con la sanción proporcionada. Y mi colega desarrolló buenas herramientas a partir de experiencias que se está utilizando en términos generales en Veolia. Y algo que también va a suceder en este taller y que se va a poder experimentar. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, Laure, sobre la línea roja. Ahora quiero invitar a Stéphane Le Gallez. Stéphane est chef de mission Fan sécurité Le environnement sur Gallez, une centrale Central thermique Térmica d'EDF et il est également y président du es MAS presidente del MAS Atlantique. Je Atlantique. t'en prie, Stéphane. Donc, le MAS El qui est MAS es pour para la l'amélioration des mejora résultats de los sécurité resultados de et la seguridad y la collaboration colaboración entre entreprises entre la empresa utilisatrices et entreprises usuaria intervenantes. y Alors, on va la regarder empresa que la une contrata. compétition autour de Entonces, culture juste et équitable. todo Tous lancent estamos, l'ONG à la même enseigne. tenemos la misma camiseta, o estamos todos en el mismo barco. La cultura justa en la práctica es una verdadera transformación de la empresa. Se basa en una condición indispensable, la alineación de todos. Hay que empezar por un trabajo colectivo. Producción, seguridad, recursos humanos, representante del personal, sin olvidar a los contratistas. Todos tienen que hablarse, ponerse de acuerdo, alinearse. En primer lugar, hay un tema de lenguaje. Todo el mundo tiene que saber lo que es un error, una transgresión, una contribución positiva a la seguridad. ¿Acaso a todos les queda claro esto? Luego hay un tratamiento de las situaciones, cómo se debe reaccionar, qué hay que valorizar y reconocer, o por el contrario, sancionar. Y también hay que ver qué es lo que hay que analizar y con qué profundidad. Finalmente, la respuesta a todas estas preguntas son fundamentales porque permiten a todos construir un conjunto en marco referencial común. Este marco será legítimo para todos los actores si hay igualdad de trato, el mismo hecho, un mismo contexto, una misma respuesta, independientemente de la función, el área o el nivel jerárquico. De lo contrario, la confianza desaparece y se instala el silencio, porque una cultura justa no es solo para los operadores, es una promesa que debe cumplir toda la organización. Vamos a, digamos, hablar un poco de esta relación entre la colaboración entre la empresa usuaria y la empresa externa. ¿Por qué esta alineación entre ambos es esencial?
justamente se creó esta red más para, porque hay las empresas que intervienen y las empresas usuarias, y hay técnicas sobre las instalaciones industriales, hay muchísimas empresas que intervienen y que tienen actividades de riesgo en estas plantas y muchas horas de trabajo, y a un momento dado va a haber una confrontación entre la cultura de la empresa, que es la usuaria, con las reglas, y las reglas que salvan, las ineludibles, inevitables, y también las empresas que intervienen, que tienen su propia cultura y sus propias normas, y cuando se habla de tratamiento igual, si uno no quiere tener ambigüedades o diferencias en el trato, hay que alinearse entre las empresas usuarias y las empresas intervinientes. ¿Hay obstáculos al respecto con relación a esta alineación entre cultura justa? Efectivamente, cuando existe esta relación contractual entre una de las empresas que interviene en un tiempo determinado, por ejemplo, cuando se hace algo en un sistema industrial, sabemos a qué hora hay que detener la actividad, la instalación, y se previó a la hora, después de varios meses, hay que volver a comenzar la instalación. Entonces, un momento dado, en el video vemos, en el video lo ve, se nos instauró esa confianza, esa transparencia que va a permitir que cada uno, independientemente de la empresa en la cual uno trabaja, pueda detener la actividad y manifestar que hubo un desvío o identificar una falla. Está el riesgo de no poder tener una homogeneidad sobre las diferentes transmisiones de la información, y el riesgo es que haya diferentes tratos entre la empresa, que es la usuaria, y la interviniente. Y cómo más contribuye para este trabajo. El MAS está constituido, esta red MAS está constituida por empresas usuarias y por empresas intervinientes que cooperan durante todo el año de manera voluntaria, independiente de los contratos que uno puede tener. Estamos en justamente estas detenciones técnicas de la actividad para hacer estas intervenciones locales que se hacen todos los días. Tenemos un referencial en común, porque la red MAS es un referencial de sistema gerencial de seguridad, y se coopera todo el año, porque la gente que toma la decisión de certificación son empresas usuarias e intervinientes. Entonces, durante todo el año se va implementando, más allá de esta certificación, se va aplicando justamente lo que dice la red, para que las empresas que están en situaciones operativas en el terreno puedan implementar estas nociones de cooperación, de transparencia, de confianza, que van a permitir ir más lejos y hacer el gesto de detención de la actividad en una situación, porque sobre todo nos conocemos, porque si implementamos las condiciones que permiten la aplicación de todos estos conceptos de cultura justa. Y en el terreno, ¿cuáles son las prácticas que se van instaurando? Hay varias, por ejemplo, hay detenciones de actividad técnicas en distintas plantas. Tenemos equipos de prevención que tienen que trabajar juntos, en conjunto. Estos equipos, cuando están en el terreno, se tienen que reunir regularmente para poder hacer un intercambio de opiniones sobre lo que sucede todos los días. Y le hablo de los equipos también de los que hacen la prevención, pero también hay pequeñas pymes que no tienen equipos dedicados, y no hay que olvidarse de ellos, porque también están en el terreno, hay que ir a verlos y hay que implicarlos, involucrarlos para ver qué es lo que necesitan de manera cotidiana. Y una vez que se empezó a hacer esto, vamos a poder
hacer que se acepte la intervención de este equipo de prevención en tal situación para que los operadores incluso puedan interpelar a la gerencia o al equipo de prevención cuando detectan situaciones en que hay que hacer la detención de la actividad. Es un trabajo de colaboración cotidiana en las operaciones y fuera de las operaciones en el marco de la red más. Sí, por supuesto. Después también tenemos otras posibilidades. También hay un briefing matutino sobre operaciones operativas que se encuentren en las empresas. Estamos mencionando la relación entre la empresa usuaria y la interviniente, pero también es importante que las empresas intervinientes tengan comunicación entre sí, porque necesitan, porque no hay una noción de contrato entre sí, pero trabajan juntas, digamos, con nociones de riesgo, y también tienen que poder tener esta noción de poder interpelarse. Por eso la red más, cuando trabajamos fuera de las fases de actividad, cuando nos encontramos, hacemos los encuentros todos los meses, estas empresas intervinientes se encuentran entre sí, y eso es importante que se transmita esto para que haya un ecosistema local de empresas que trabajan en distintas empresas usuarias. Muchas gracias, Stefan. Esta noción de cultura justa va a ir más allá de una organización y va a alcanzar a todas las partes y los actores que intervienen en esto. Muchas gracias, Stefan, por este testimonio.